Daniel Henderson Mora, ¿qué pasó con Colón? Y todas esas buenas ideas y esa esperanza que estaba puesta en que Colón se iba a convertir en la ciudad ejemplo del gobierno de Juan Carlos Varela. Bueno, Henderson Mora, el hijo de doña Lilia. Mira, yo he recomendado y voy a recomendar una vez más. Mi posición crítica no es para ofender. Mi posición crítica más que nada es para enaltecer. Considero que el gobierno está en la gran oportunidad de salvar ese Colón que tanto amamos. sí. Pero Colón le puedes hacer calles y casas de oro y de diamante y de plata, pero si no cambiamos la mentalidad del colonense en su gran mayoría que habita ahí, no se va a lograr el objetivo ¿Qué deseado. tienen los colonenses que no tengan la gente que vive en San Miguelito, que viva en Las Tablas, Te voy a o que explicar. viva Mira, en primer lugar tenemos que empezar por donde hay. Tenemos que cambiar, reformar con urgencia notoria el código de la niñez, los perritos, los gatitos y todo eso. Ya yo tuve la oportunidad de hablar con el actual ministro y él se va a reunir conmigo después de las festividades patrias y yo me he ofrecido voluntariamente a formar parte de ese comité de reforma del código de la niñez. ¿Por qué? En la época que yo nací y crecí, si tu señora madre, que está junto con doña Lilia en la gloria, ¿Tú crees que el problema que hay está en el código de la familia? sí, Si al final la tenemos que- familia, la mayor parte de los hogares que hay en Colón no son hogares con familias estructuradas. Y Es tú que- lo conoces mejor que yo. Bueno, es que casualmente tenemos que empezar por ahí. ¿Por qué? Porque en la época mía, si tu señora madre consideraba que yo estaba haciendo algo incorrecto, tenía la autorización de doña Lilia a darme 2 nalgadas. Y si doña Lilia se enterase de eso, sin preguntar razón, me daba el doble. ¿Qué sucede hoy en día? Hoy en día una madre ve al hijo de otra vecina con un bate de medio largo y la llevan a la corregidora y le meten una demanda y hasta puede haber crimen. Tenemos que reformar también la educación. Ya no se dan en las escuelas, y no estoy hablando de la Salle ortodoxa en la cual tú y yo estudiamos. Estamos hablando de todas las escuelas a nivel nacional. Ya no existe la materia urbanidad, ya no existe disciplina, ya no existe la materia conducta. Los clubes cívicos lamentablemente no están haciendo su labor como deben ser. Muchos pertenecen a los clubes cívicos por intereses comerciales, empresariales, intereses particulares políticos y poder jurídico. Pero el interés social realmente al 100% como No. era en nuestra época, ya muy poco se ve. Entonces yo creo que el gobierno tiene que empezar por ahí. Y tiene que empezar con un equipo violento de trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras. ¿Por qué? Porque no porque yo estaba en la Salle de Colón era lo mejor y todas las escuelas eran mejor. En Abel Bravo teníamos a un señor llamado Dosman. En Guardiavega teníamos a un profesor llamado Inés Sánchez Valibrera, que su nieto creo que hoy en día trabaja en la asamblea. Teníamos en la Salle al hermano Mauricio y un sinnúmero de curas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Había una educación férrea, había lo que había respeto. Cuando a mí los curas me repitieron 3er año, no por bruto, sino por lo terrible que yo fui, pero tuvo que haber un castigo ejemplar para que cambiara mi vida. Hoy en día un padre no puede regañar a un hijo, un profesor no puede llamarle la atención a un alumno, y entonces la escala de valores se ha perdido en su Sí, totalidad. bueno, pero eso, pues siguiendo tu lógica, caería para los muchachos que están ahora mismo en edad escolar. Pero ¿qué pasa con esa gran mayoría de los llamados ninis que son entre 18 y 25, 26 años? Entonces el gobierno con ese Sí, plan... esa de que- generación sándwich. Bueno, esa generación sándwich es que donde tenemos que mandarle la artillería de psicólogos y psiquiatras. Y todavía tenemos tiempo de poder rescatarlo, porque para la gracia de Dios no todo está perdido. Pero ¿qué sucede? Es importante ya que el padre de familia mantenga la autoridad. Y te digo, en toda época hubieron hijos que nacieron fuera del matrimonio. Hubieron matrimonios que se divorciaron. Pero ¿qué pasó? Esa madre jamás le restaba la autoridad al progenitor. Otra cosa, y parece que la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio ha sido el pistoletazo de salida para que pues aparezcan viejas rencillas y se líen a tiros en plena calle. Yo creo que debe estar todavía la ciudad de Colón conmocionada con ese triple asesinato del lunes. Por favor, mira,
Yo estuve en un conversatorio hace 2 semanas atrás en el Colegio Nacional de Abogados, que dicho sea de paso, quiero felicitar al Colegio Nacional de Abogados y a los que organizaron ese evento. Pero llegamos a una conclusión amarga. ¿Cuál? La conclusión amarga, te digo lo siguiente, si yo fuese, yo recomiendo lo siguiente, que el presidente de la Corte Suprema de Justicia se reúna con la Procuradora de la Nación, el Procurador de la Administración, el presidente de la Asamblea de Diputados, el presidente del Consejo Nacional, el consejero presidencial y el secretario de la Presidencia, y que por un momento ese proyecto de esta ley Sí. entre un paréntesis hasta tanto no se regulen en forma uniforme. Es decir, tú dices que el sistema penal acusatorio Debe suspenderse. debe suspenderse. Primero, porque no tiene los recursos económicos para tal fin. No tiene el personal y no tiene el equipo. Son los 3 elementos básicos. Te voy a poner un ejemplo nada más. A ver. ¿Qué sucede cuando el abogado Perry Mason tenga una audiencia? Porque tienen que ponerse de acuerdo los 3 jueces de garantía. Y si los 3 jueces de garantía no se ponen de acuerdo para la hora y fecha, no se puede llevar a cabo la audiencia. Entonces, ¿qué pasa cuando estos 3 jueces de garantía se ponen de acuerdo en San Miguelito a las 2 de la tarde y Perry Mason tiene un caso allá que atender? Pero los otros 3 jueces de garantía en Ciudad Capital, Panamá, le fijan a Perry Mason una audiencia a las 2:30 porque a esa hora los 3 jueces de garantía pueden estar de acuerdo. ¿Qué va a acontecer? Sí, no hay. No hay. Con el sistema actual, Perry Mason y todos los litigantes sabíamos qué día y a qué hora teníamos audiencia. Y si por A o B motivo había un choque en la fecha y en la hora, tú tenías el tiempo suficiente para poder transferirla con una excusa valedera. Pero con este sistema no. Y yo creo que el gobierno, si realmente quiere poner a funcionar esto, debe hacer este cambio. Me vas a decir tú con sabiduría, pero en el interior está funcionando. Claro, porque la tasa de delincuencial en el interior es pequeña en comparación de Panamá, San Miguelito y Colón. Bueno. Ese es mi llamado de atención y mi sana crítica, con todo respeto constructiva, al actual gobierno. Así es, don Janiel. Y modestia aparte, reitero, yo este llamado de la reforma del código no tan solo lo he hecho con este gobierno, lo hice con todo respeto en el gobierno pasado. Y tengo que ser objetivo. Y reitero nuevamente, me ofrezco voluntariamente para contribuir a esa reforma, no por bandera política, sino por la paz y el progreso de este país, porque como ciudadano y como cristiano, ese es mi deber.